O sea, no jamás me pasó por la cabeza que iba a tener una trayectoria tan extensa en esta disciplina. Era mi sueño, sí, pero en ese momento no lo sabía. Pero cuando llegué allá, o sea, obviamente tú te das cuenta de que tienes que trabajar el doble, tienes que tener esa disciplina, pero creo que todos esos obstáculos lo que hicieron fue forjar mi carácter, de verdad, y hacerme saber de que en realidad yo pertenecía allí. Entonces, bueno, la entrenadora, la asistente, bueno, se colocaba allí y me ayudó mucho a desarrollar mi mecánica de lanzamiento, el release. A primera vista no iba a poder seguir jugando baloncesto y bueno, esto para mí fue, bueno, se me vino el mundo encima. Yo soy una mujer de fe, siempre lo digo, y mi familia también. Y Dios me dio la oportunidad de volver a las canchas y regresé a las canchas con Cayenas de Carabobo. Y qué sabroso decir Dios es bueno y es bueno siempre. Por Lara Center en Cabudare, porque entrenarte es la meta. De Comármol, Venezuela. Tú imaginas, nosotros creamos. Datanet, conéctate al futuro. Escuela de Baloncesto Future Stars. Bienvenidos a este nuevo episodio de ADN 24, la identidad del baloncesto, desde Medellín hasta Valencia en el estado Carabobo. Gracias a los buenos amigos de Idea Project, de publicidad corporativa. Dale la mejor cara a tu empresa, producto, marco, servicio con Idea Project. Toma nota, por favor. 0424-526-0346. Damos gracias a todos los que se conectan, a todos los que se suscriben, a todos los que les dan like y los que comparten y por supuesto siguen cada episodio de ADN 24. Antes de presentar a la invitada, tomando en cuenta el tiempo de la pauta de mi equipo de producción, este programa es el primero que se está grabando luego de la gesta histórica lograda por la Selección Nacional de Béisbol y no podemos comenzar sin felicitar a todos los que hicieron vida en ese maravilloso equipo, pasando por la gerencia, dirección, la federación, cuya presidente, por cierto, es el Estado Lara. También la felicitamos a ella, el manager Omar López y a cada uno de los jugadores. Les felicitamos, estamos muy emocionados y esto lo vamos a celebrar durante 3 años y ojalá sigamos ganando varios clásicos mundial para seguir celebrando. Nosotros en ADN 24, nuestra especialidad, por supuesto, es el baloncesto, pero no podíamos comenzar este programa con una invitada muy especial que tiene que ver con baloncesto femenino, enmarcado en el mes de marzo aún, mes de la mujer. Por eso quisimos hacer este homenaje a la mujer venezolana. Está en Valencia. Es una especie de Víctor David Díaz, o más bien Grillo Vargas, es nuestra capitana eterna. Sin más preámbulos, quiero presentarles a la invitada de hoy, con quien estaremos conversando en este capítulo del segundo capítulo del mes de marzo, Ivaney Márquez. Ivaney, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Bienvenida a ADN 24. Bueno, Denis, buenos días. De verdad agradecerte la invitación a tu programa de N24, que tiene trayectoria, figuras que han pasado por esas entrevistas tan interesantes. Y bueno, de verdad estoy bien, bien agradecida con la invitación y bueno, y para pasar un rato ameno hablando de, bueno, de ese deporte que tanto me apasiona. Que tanto nos gusta, ¿no? Y que tiene su temática tan diferente al béisbol. Ivaney, hemos estado muy emocionados durante todo este mes con todo lo que ocurrió con la selección. Y mira que, y ya vamos a hablar contigo específicamente con eso, mira que es el deporte rey en nuestro país, pero mira que se viene haciendo un trabajo sumamente interesante con el baloncesto, del cual ADN 24 tiene ya prácticamente 2 años y medio y en cada uno de los capítulos lo resaltamos, sobre todo a nivel de selecciones y sobre todo a nivel de formación, y el femenino no queda muy atrás. Así que hacemos referencia al béisbol, tomando en cuenta lo que ocurrió y con ese deseo de que nuestras selecciones de baloncesto también tomen o retomen ese sitial de honor que en algunas oportunidades, incluso en el femenino, lo ha tenido. Yo voy a hacer una especie de resumen porque su currículum es sumamente extenso y así hacemos una introducción de lo que es Ivaney Márquez, conocerla en este capítulo de ADN 24. Se le conoce como la capitana eterna, ya van a saber por qué. Su debut fue
a los 16 años, por allá en 1999, en Brasil, en competiciones oficiales, fue un campeonato suramericano. Acumuló 19 torneos oficiales con la selección nacional, 10 campeonatos suramericanos, 5 FIBA AmeriCup, 2 Juegos Panamericanos, torneo preolímpico, clasificatorio olímpico. Disputó más de 80 encuentros con la selección nacional. Una medalla de plata, campeonato suramericano 2016, 2 de bronce, un campeonato suramericano en 1999, el que hacíamos referencia en su debut. También en el 2014 participó en un suramericano, sumando las 2 participaciones en Juegos Bolivarianos 97 y 2013, totalizó, según las estadísticas que manejamos, Ibanez, 21 torneos con la selección nacional de Venezuela. Esto se dice muy rápido, yo creo que tardé un minuto en decirlo, pero mira que hay una carrera bien interesante en todo esto. Wow. Bueno, en realidad nunca llevé la cuenta, pero sí, toda una vida representando a mi país. Y siempre lo digo, Denis, creo que esa ha sido mi mayor hazaña como atleta, ponerme la camiseta de Venezuela, a pesar de que representé muchas divisas a nivel profesional, aquí también en la Liga Nacional, pero para mí mi mayor logro siempre ha sido y será pues haber representado a mi país en toda mi trayectoria. Todas las veces que pude ir, pues asistí con orgullo, con humildad. Y bueno, creo que esa parte de mi carrera es invaluable para mí. Con orgullo, con humildad y sumando palmarés, pero con resultados además, resultados bien interesantes que pusieron en alto en un momento determinado el baloncesto femenino y lo siguen colocando, todo lo que se está haciendo incluso detrás de la cancha o tras bastidores. Naciste en 1983 en el estado Carabobo, en Valencia. Cuéntanos por qué el básquetbol, cómo llega una pelota de básquet a la vida de Ibanez y cuándo y por qué. Bueno, en realidad creo que fue casualidad. Yo cuando niña era una muchacha muy activa, me gustaba estar corriendo, me gustaba estar brincando. Y mi tío tenía una academia, mi tío se llamaba David Agudo, tiene una academia que se llama Semiva. Pero en ese tiempo, sabes que, bueno, era muy difícil encontrar niñas jugando baloncesto. Entonces, bueno, él tenía una academia y en las ocasiones mi mamá me llevó un día, él le dijo, tráela para que corra acá y eche pelota y, ¿sabes? Entonces, bueno, mi mamá me comenzó a llevar y, bueno, mi tío me empezó a ver actitudes y aptitudes de que, bueno, de que me gustaba, de ir bien el balón. Y me fue gustando, pero como te dije, en ese tiempo era un poco difícil encontrar niñas y bueno, yo lo que hacía era solo entrenar porque no podía jugar, porque antes no jugábamos los niños con las niñas en los torneos, no es como ahora que hay mixto. Entonces, bueno, había como esa limitante y bueno, desde ahí me empezó a gustar el baloncesto, practiqué voleibol, practiqué natación, la natación me gustaba mucho, pero bueno, simplemente el básquet fue algo, o sea, fue como, hicimos clic enseguida. Y bueno, ahí comencé a entrenar. En el colegio jugaba con varones. Al frente de la casa de mi abuela, mis tíos colocaron un aro y yo jugaba ahí con varones. Entonces, bueno, más que todo así fue como comencé en esta trayectoria del baloncesto. Y bueno, más que todo guiado por mi tío, ¿verdad? Que en paz descanse. Pero bueno, fue esa primera visita a su academia o a su escuela en ese momento, que se llamaba Semiva, como lo dije anteriormente, donde me di cuenta que había una conexión entre esa pelota y yo. En el capítulo anterior estuvimos hablando con Mari Calvete, una Sí. digna representante también de este deporte en la rama femenina. Y se me ocurre preguntarte lo mismo porque siempre va a llamar mucho la atención. Algo específico que te hizo clic, yo me voy a quedar con este deporte, porque que se haya convertido en un reto, porque para llegar a hacer selección nacional en diferentes categorías tuviste que haber pasado por la etapa de formación desde chama, ¿no es así? Sí, bueno, creo que fue la emoción de que cuando, no sé, lanzar la pelota y saber que la podía meter, entonces era como que ese fue el momento como que más gratificante para mí. Y como te digo, me gustó primero porque estaba con mi tío, que bueno, que en realidad tuvo paciencia. No es difícil enseñar a un niño, o sea, eso es algo que mucha gente piensa, no, no, no es fácil. Y bueno, y también a sabiendas de esa limitante de que no podía jugar,
porque no habían niñas que jugaran baloncesto, o sea, o por lo menos donde en mi ambiente, pues no habían niñas que jugaran baloncesto. De hecho, yo vine a ver a niñas jugando baloncesto cuando me llaman a la selección, a la preselección de Carabobo, cuando tenía 8 años, creo, 8 o 9 años, si no me equivoco, que cuando llegó al Teodoro Bubaire y veo como 11 niñas que juegan básquet, bueno, para mí eso fue la gloria. Claro, Me claro, claro. recuerdo mucho y fue un momento donde dije, o sea, hay otras niñas que también juegan básquet, no soy la única. Entonces, de verdad que me ocasionó mucha alegría el hecho de que, bueno, de que podía estar allí, podía jugar y jugar con niñas, porque, bueno, jugar con niños era algo, bueno, un poco más físico, además, mi papá, bueno, ten cuidado, no era lo mismo, pues, ¿me entiendes? Entonces, bueno, pero creo que el momento donde me di cuenta de que hacía clic era ese, porque cuando yo llegaba ahí a la academia de mi tío, me sentía feliz, me sentía contenta, libre, y lo disfrutaba mucho, a pesar de que era muy niña, disfrutaba el hecho de estar allí haciendo algo que me llamaba mucho la atención, que a pesar de que estaba muy niña, cuando uno es niño uno se aburre rápido de las cosas. A mí Cuando no me llegas, sucedió eso. sí, 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 llegas a Teodoro Gubaire, ves esas otras chamas y dices, bueno, nada, no soy de otro planeta, sí, sí, sí puedo hacerlo. Sí, te Sí, porque mis sentiste, amigas jugaban que sí voleibol, o sea, otros deportes o en realidad no hacían deporte, pero mis compañeros del colegio, pues, que era donde uno se desenvolvía más. Y bueno, al llegar allí y ver esas otras niñas que también jugaban baloncesto, o sea, fue un momento gratificante porque me sentía como en ambiente, ¿me entiendes? Me sentía claro, como que calaba ahí y como que tenía un espacio allí. 8 años convocada a la selección del estado Carabobo. Así fueron pasando los años y fuiste aprendiendo herramientas, técnicas, algunas cosas que cuando se es muy chamo no, sino que necesitan formación, necesitan ir 12 años, 14 años. ¿Qué fue lo que nos puedas comentar? Lo que más, digamos, ya el clic estaba, ya el baloncesto es lo mío, como que te costó, fuiste aprendiendo, fuiste, o la misma dificultad te gustó y eso te mantuvo más en el básquetbol, en la medida que te fueron a ver, recibiendo diferentes coaches o directores técnicos, entrenadores, y fuiste aprendiendo algunas otras herramientas en el básquetbol. Sí, bueno, creo que lo principal era que, bueno, el entrenador en ese momento, el profesor José Luis Ramos, fue quien me recibió ahí en el Teodoro Guaira, y bueno, yo era mini básquet con pota. Y bueno, ahí sí, claramente, fue un periodo de aprendizaje, ya venía con una base de la academia de mi tío, recuerdo bien, y bueno, yo era piloto, no, era pequeña, para serte sincera, era pequeña de estatura, pero bueno, pienso que la dinámica que había en la preselección en ese momento, entrenábamos 4 veces a la semana, había una continuidad del trabajo, y como te digo, nunca me aburrí, nunca me sentí como que, ay, qué fastidio, siempre lo mismo, lo mismo, lo mismo. O sea, nunca me aburrí de las prácticas, de los juegos, y el entrenador, bueno, nos inscribía en torneos acá, y bueno, creo que eso hacía como que todos los días de práctica valieran la pena los fines de semana, porque era cuando jugábamos. Entonces, pienso que esa fue una parte primordial, porque cuando tú eres niño, ¿qué quieres hacer tú? Jugar. Porque bueno, no era algo serio en ese momento porque yo era una niña, o sea, no jamás me pasó por la cabeza que iba a tener una trayectoria tan extensa en esta disciplina. Era mi sueño, sí, pero en ese momento no lo sabía. Solamente sabía que al estar allí me sentía bien, me sentía feliz, me sentía a gusto, me sentía que estaba haciendo algo que en realidad me llamaba mucho la atención y en realidad estaba aprendiendo algo nuevo en lo que yo me sentía realizada porque eran como objetivos que nos iban poniendo y los íbamos logrando. Entonces creo que eso fue fundamental. Ivana, y acabas de decir que era tu sueño, que de eso sí estaba segura. Si recuerdas la edad en cuanto a eso se hizo realidad, o sea, hey, el basquetbol es o sea, como que tu sueño es hacer carrera en este deporte. ¿En qué edad tenías cuando lo notaste? Bueno, te voy a ser sincera, cuando fui a mi primer nacional de minibásquet, que fue en Mérida, lo Ya recuerdo desde bien, ahí, ya desde ahí. allí, o sea, me di cuenta como que, o sea, esto me gusta este ambiente. Me gustaría, en ese tiempo tú no escuchabas, no, jugadoras profesionales, de verdad, para serte sincera, la difusión era muy poca
Y uno como niño, o sea, no tenía como que decir, no es como ahora, ay, quiero ser como LeBron, quiero ser como Curry, quiero ser como Oscar Torres, ¿me entiendes? Entonces en ese momento la difusión era muy limitada, pero sí sabía que, me, que, que el básquet y yo teníamos una conexión y que, bueno, que me gustaría, o siempre lo pensaba, me gustaría vivir de esto. O sea, siempre lo decía así, me gustaría dedicarme a esto profesionalmente, creo que sería feliz haciéndolo, creo que sería feliz si este es mi trabajo. Qué Y bueno. lo pensé así. Dices que comenzaste como puesto uno porque eras pequeña, más adelante desarrollaste mucha más técnica, muchas más herramientas y llegaste a ser en tu carrera puesto 2 y 3. Luego de tus estudios de bachillerato allá en la ciudad de Valencia, en el Instituto Educacional Juan 23 en 23, Valencia, sí. tuviste la bendición de estudiar fuera de Venezuela. Estudiaste en los Estados Unidos, Pesadísimo. en la Universidad of Science and Art de Oklahoma. Esto obviamente fortaleció el básquetbol. Tuviste la oportunidad de desarrollar por allá en los Estados Unidos más baloncesto, ¿no es así? Sí, claramente cuando sales de acá y vas a un ecosistema donde competitivamente, donde genéticamente, ese es un mundo donde hay 500.000 como tú. O sea, tú eres una más. Y creo que eso para mí, cuando yo recién me fui a estudiar allá, yo obviamente aquí era, o sea, era buena, ¿me entiendes? Todo el mundo decía, no, esta muchacha va a llegar, y yo también me lo creía así, pero cuando llegué allá, o sea, obviamente tú te das cuenta de que tienes que trabajar el doble, tienes que tener esa disciplina, tienes que tener ese compromiso para poder ser parte principal del equipo, ¿entiendes? Y eso para mí fue como una cachetada porque yo, bueno, estaba joven, pero yo digo que hoy en día que ya estoy, o sea, que ya tengo experiencia y todo eso, digo que es ego, porque yo me fui de aquí donde todo el mundo decía, no, esta muchacha es súper buena, no sé qué, pero cuando llegué allá, eso fue como una bofetada para mí, donde me di cuenta de que si no trabajaba, de que si no tenía esa ética, si no tenía ese compromiso, esa responsabilidad, esa constancia, simplemente iba a seguir siendo una más allá en Estados Unidos, donde hay miles que juegan en otro nivel. Entonces, bueno, eso para mí al principio fue un poco difícil, de verdad, adaptarme a esa dinámica que hay allá, pero bueno, con el pasar y bueno, y el inglés también era como que una barrera, yo simplemente sabía lo básico, tengo hambre, tengo sed, ¿dónde está el baño? ¿Sabes? Entonces, bueno, pero creo que todos esos obstáculos, lo que hicieron fue forjar mi carácter, de verdad, y hacerme saber de que en realidad yo pertenecía allí y que yo quería estar allí. Claro que tenía que trabajar muchísimo más, sí, pero claramente es una oportunidad donde si tú en realidad la aprovechas, los frutos que vas a recoger en un futuro son, o sea, van a hacer que tus objetivos, que tú puedas alcanzar tus objetivos como jugadora, sea como jugadora profesional, sea como jugadora que ya te quieres retirar después de tus 4 años de universidad, y además te forja carácter como para toda tu vida, pues, porque la vida es eso, o sea, obstáculos que donde tú tienes que ir avanzando y buscar la manera de posicionarte y llegar a donde tú quieres llegar. Algo que aprendiste allá en la Universidad de los Estados Unidos, eh, alguna herramienta que hayas recibido, algo técnico que no hayas visto en Venezuela o que hayas mejorado que nos pudieras comentar. Sí, bueno, mi lanzamiento de tres, yo cuando jugaba acá era o sea, cuando comencé a jugar, yo era una puesto tres muy, muy ofensiva, me gustaba mucho llegar al aro y me gustaba mucho ir al choque. Y bueno, en Estados Unidos, debido a la envergadura de las jugadoras de allá, la parte física, bueno, allá desarrollé mucho mi tiro de tres. Recuerdo que, bueno, estaba la máquina de lanzamiento en aquel tiempo, que, bueno, para mí eso era o sea, nunca había visto una máquina de lanzamiento, para serte muy sincera. Y bueno, cuando la vi y vi que en tu rutina diaria como jugadora, en tus horas libres de clases, o sea, tenías que dedicar una hora a lanzar. Entonces, bueno, la entrenadora, la asistente, bueno, se colocaba allí y me ayudó mucho a desarrollar mi mecánica de lanzamiento, el release, la posición de la muñeca, la posición de los pies. Entonces, creo que eso fue una herramienta que, bueno, me ayudó muchísimo, por lo menos en mi carrera profesional, y bueno, desarrollé
esa habilidad de tener ese lanzamiento de tres y bueno, de tenerme la confianza porque muchas veces tomé ese tiro que tenía que tomar y unas las acerté y otras las fallé, pero bueno, tomé el tiro. Ya en Venezuela vestiste la camiseta de la selección y obviamente de la selección nacional en diferentes categorías, hasta cadete, juvenil y mayores, y por supuesto del estado Carabobo, hasta el año 2012, que comienzas a jugar profesional la liga con Yaracuyanas. Eh, ¿No había liga antes de eso o no habías recibido el llamado? Porque paradójicamente ya habías hecho selección nacional y aún no habías jugado con ningún club en el basquetbol femenino venezolano, en la liga como tal. Sí, no recuerdo si había, yo recuerdo que jugué una vez con un equipo de Guacara. A nosotros, nuestro entrenador en la categoría juvenil, que nosotros aquí en Carabobo, bueno, éramos como una columna, teníamos un equipo como una columna vertebral, éramos 5 jugadoras. Y esas 5 jugadoras jugaban cadetes, jugaban juvenil, jugaban mayores. Entonces yo me recuerdo que Carabobo, en particular el profesor Aquiles Terán, nos inscribía en estos torneos mayores. No recuerdo si eran ligas o eran torneos, pero yo me acuerdo que nosotros una vez fuimos a San Cristóbal a jugar con, bueno, imagínate, con Juana Sánchez, todas estas personalidades del baloncesto en ese momento y nosotros éramos unas niñas. Yo tenía creo que 14, 15 años, no lo recuerdo muy bien, pero sí recuerdo que también participamos en una liga de mayores donde, bueno, jugaba María Ofelia Villarroel, jugaba Dalinda Espinosa, que era el equipo ese de las diosas, que era, bueno, y, o sea, nadie le ganaba, increíble. Pero no recuerdo bien si en el 2012 jugué la liga de acá o con Guacara, pero sí recuerdo que de joven jugamos contra las mayores y en la liga, sí, en la liga del 2012, mentira, jugué con Yaracuyana. Me acuerdo que estaba Mari Calvete, yo era la gerente del equipo, lo recuerdo bien, quedamos campeonas. Jugué, bueno, obviamente jugué con Mariana, con una jugadora que en paz descanse que se llama Enmi Blanco, que eso fue cuando regresé de Estados Unidos. Sí, en el 2012 definitivamente jugué la liga femenina de acá, que se llamaba creo que Liga Nacional, y quedamos campeones ese año, lo recuerdo bien. Liga Nacional de Baloncesto Femenino. Estuviste también en el extranjero, Ivaney. Tu hoja de vida, como dije al principio, es sumamente extensa, pero no solamente es extensa, sino que hay números muy interesantes, como por ejemplo, en la Liga Femenina de Argentina 2018 fuiste la escolta más productiva. Jugar, es decir, jugar en el extranjero, baloncesto femenino per se, es ya un logro para cualquier atleta. Y en este caso, ser el jugador más productivo de edad mayor, te coloca como un atleta top en el baloncesto venezolano. Eso fue por allá en el 2018, pero también en los suramericanos de Cochabamba fuiste la jugadora con más puntos. Fuiste electa en el 5 ideal del torneo FIBA preolímpico en Canadá en el 2015, 3 años antes. Y así, bueno, en Ecuador también fuiste líder encestadora, champions, rebotes y bloqueo en la 2013-2014 en la Liga Nacional de Venezuela, ya aquí en nuestro país. También en la universidad destacaste con récord de más triples en una temporada cuando estuviste en Oklahoma. En fin, hay bastantes números interesantes. Máxima anotadora en el suramericano de cadete en Sao Paulo, Brasil. Esto, sin duda, que números que dejan bien en alto el nombre de Ivaner Márquez en toda su carrera y que, por supuesto, nos llena de mucho orgullo. A lo largo de tu tiempo, de cuando te estuviste activa en el baloncesto femenino en el extranjero, ¿qué fue lo más, digamos, difícil, como dicen aquí en Medellín, en Colombia, lo de más morro, lo más alto, el obstáculo más alto que tuviste que emprender, que tuviste que saltar, pasar para poder mantenerte? ¡Wow! Yo no sabía que iba a enfrentarme con esto, por ejemplo, en Argentina. ¿Cuál sería? Bueno, pienso que la parte mental, porque cuando tú vas a un sitio y eres la importada, obviamente tu desempeño tiene que ser siempre al 100. Entonces, ir a un sitio nuevo donde no conoces a nadie, donde hay una dinámica de trabajo, yo siempre me caractericé por llegar preparada a donde yo iba, yo en mis tiempos libres, es decir, cuando estaba off-season,
me dedicaba mucho a mí, a mi cuerpo, a mi nutrición, a mi entrenamiento, pero al saber que tú ibas a llegar a un equipo nuevo, con una responsabilidad grande, porque como te digo, la importada es la persona que te están llamando como para que tú refuerces y obviamente sumes en todos los juegos. Eres un ser humano, sí, pero tienes una responsabilidad grande porque no es que el equipo recae en tus hombros, pero, o sea, tienes que ser productiva en todos los aspectos. Y bueno, yo siempre lo pensé así, pero habían veces donde, bueno, como te lo dije, uno es ser humano y a veces la rutina es abrumadora y creo que eso fue una parte que tuve que aprender a lo largo de mi carrera, cuando siempre que, por lo menos en Argentina, que es una liga larga, cuando fui a Brasil, una liga muy física, una liga donde viajas muchas distancias, a veces en bus, a veces en avión. Entonces pienso que la parte mental fue sumamente importante en mi carrera porque una vez que me di cuenta de que esa es una parte que tenía que trabajar porque la mente es quien manda el cuerpo no es quien manda la mente. O sea, eso es algo que uno aprende con el tiempo, pero pienso que esa parte donde tienes que fortalecer esos pensamientos que muchas veces te hacen flaquear cuando tienes que en realidad dar el paso y salir adelante, fue un obstáculo cuando no tenía las herramientas para poder afrontar esa situación, ese cansancio, quizás ese sentirme abrumada y sentirme físicamente, vamos a decir, débil. Entonces, bueno, creo que esa fue una parte de verdad que tuve que trabajar en varias oportunidades y bueno, gracias a Dios las cosas salieron de la mejor manera, por decirlo así. Pero es algo que yo hoy en día a las jugadoras jóvenes se los digo. O sea, la parte mental o sea, tiene que ir a la par con la parte física. ¿Me Claro. entiendes? O sea, es algo que tenemos que trabajar y en la selección también hago mucho hincapié en eso. Claro, claro. Y por eso estás ahí. Ya vamos a hablar de lo que estás haciendo en la actualidad, ese llamado que se te hizo y hacia dónde vas, que me parece muy interesante todo esto. Revisando los números, quiero que sepan que son demasiados números, que es una hoja de vida muy extensa, pero que necesito referenciar para poder conversar y que ustedes conozcan mucho más la vida de Ibanez Márquez en la Liga Nacional, en la Liga Femenina. Tus participaciones todas fueron muy interesantes porque fuiste campeón con Yaracuyanas en un par de temporadas, con Bucaneras de La Guaira también fuiste campeona y una vez subcampeón. ¿Y qué me llama la atención? Que a lo largo, el baloncesto es de conjunto, es de equipo, debe haber teamwork obligatoriamente, es algo que comienza en la gerencia, lo que tú decías, pasa por los directores técnicos, asistentes, scouts, es un trabajo donde mucha gente participa. Sin embargo, Ibanez destacó en la mayoría de los clubes y selecciones en donde estuvo, que yo me imagino que fuiste dirigida por diferentes DT, diferentes coaches. Sin embargo, pues esas habilidades, esos dones, esos talentos que Dios te dio por el baloncesto, siempre estuvieron en la 28x15. Si yo te preguntara a lo largo de tu carrera, ¿quién fue el mejor director técnico o con quién mejor trabajaste, mejor te entendiste? ¿Quién sería? ¿Quién nombrarías? Wow. Aquí en Venezuela. No sé Bueno, si... me gustó mucho jugar con el profesor Hugo Calvete, que en paz descanse. Hugo es una persona, o era un entrenador que te da una confianza invaluable, no solamente a mí, a cualquiera, o sea, a las jugadoras, pues creo que eso es parte importante. Bueno, yo, Oscar Silva también, gran estratega, una persona que trajo un concepto diferente a la selección nacional. Creo que con Oscar la selección nacional tuvo muchos logros importantes hasta el 2015. Creo que para decirte que tengo un entrenador favorito, no podría decírtelo porque creo que uno como jugador tiene que llevarse lo mejor de cada entrenador o de cada staff, como tú lo dices, porque bueno, como lo dijiste anteriormente, es parte del teamwork, es parte de un equipo y bueno, creo que todas las personas que conforman el staff también suman al equipo. Pero él no fue mi entrenador, pero tengo una persona muy especial que me acompañó en mi carrera, no solamente formativa, sino a nivel profesional. Vamos a decirlo backstage, cuando era profesional. David Sequera, él fue, además de ser mi amigo, él me conoció desde pequeña y siempre que estuve aquí en Valencia en el off-season, o sea, me ayudaba a lanzar,
sea, me ayudaba en mi rutina diaria y creo que eso es un trabajo invaluable porque como jugadores, ese momento de off-season es lo que te forja y lo que te forma para tus compromisos a futuro. Entonces creo que David también ha sido parte de este logro o de estos logros que tuve a lo largo de mi carrera, pero definitivamente cada entrenador que tuve fue un aprendizaje que me dejó, o sea, voy a decir pros en el sentido de que cosas que me enseñaron y me dieron, muchas veces me hicieron dar cuenta de que sí era capaz de hacer cosas que yo a veces pensaba que no, o sea, que no me pasaban ni siquiera por la mente. Entonces, bueno, en Argentina también tuve al profesor Mauricio Piedemonte, que desde que llegué el día uno, o sea, era una confianza, y eso que nada más me había visto en un solo torneo, en el AmeriCup. Y creo que esa es una parte importante como uno como atleta, saber que tienes la confianza del entrenador y bueno, también obviamente de tus compañeros, pero del entrenador es principal porque es el quien decide si estás en la cancha o no estás. Como 2-3, en la mayoría de tu carrera, fuiste asistido por mucha gente para atacar el aro, para recibir ese pase a gol, como se dice en Argentina, pase a la canasta. Si yo te preguntara, la mejor compañera que te asistió, con quien te sentiste más cómoda, puede ser en la selección nacional o en algún equipo, ¿quién sería? ¿Cuál sería esa chama, esa Bueno, yo venezolana? jugué mucho tiempo con Yosimar Corrales, creo que logré una química increíble en el pick and roll con ella. También me ha gustado mucho jugar con Waleska Pérez, un IQ impresionante para jugar, sabe dónde poner la bola, sabe dónde dar el pase. Con Mariana Durán también compartí muchos años de cancha en la selección nacional y tuvimos la oportunidad de jugar en varios equipos fuera del país, bueno, en Ecuador. Y Mariana también inteligente, oportuna en el pase. Creo que no, tampoco tendría como una jugadora favorita en ese sentido, pero creo que me han acompañado personas que me han hecho crecer y que me hicieron sumar en el momento indicado sea para la selección, o sea para un equipo en el que jugué profesionalmente aquí en Venezuela o fuera de él. No, y que tienen que ser muchas, porque tantos años en el Sí, básquetbol. sí, en realidad sí, son muchas, Sí. pero con la que más jugué fue con Yosimar. Con Yosimar compartí en muchos equipos a nivel profesional y como te dije, o sea, nuestra conexión en el pick and roll, o sea, era nada más de mirarnos y ya yo sabía, o ella a veces sabía si yo iba a ir al flare o iba a penetrar o ya iba a caer. Entonces, bueno, son conexiones que logras, obviamente, con el pasar de los años, pero llega un momento donde ya es natural, o sea, donde ya uno tiene esa conexión y de verdad disfruté mucho todos esos juegos donde fuimos equipo y donde nos salieron las cosas bien, porque no te lo voy a negar, fuimos campeonas a nivel en Argentina, subcampeonas, en Ecuador también. Entonces, bueno, son experiencias bueno, que te hacen tener esas conexiones con jugadores o con compañeros de equipo donde, bueno, con solo mirarte te digo, ya yo sé lo que vas a hacer. El saludo desde acá para Yosimar. Tuvieron un homenaje bien merecido por demás en el Domo Bolivariano, recuerdo, hace un par de años en el Sí. U16 suramericano y de verdad que fue bien, bien, bien emotivo. Y hablando de Barquisimeto, te vi en el último juego, creo que fue el juego de ya oficial de retiro, tu último juego como jugadora profesional en un club, fue frente a Pastoras de Lara. Tuve la dicha de ver ese último encuentro de Ibanez. Esta es una pregunta obligada también, Ibanez, y a veces es incómoda y hay atletas que lo manifiestan en vivo, al aire, en la grabación. De por qué tenemos que hablar de esto. Sí, me ha pasado con muchos jugadores de básquetbol que les hago la pregunta justamente en el momento que ya deberían pensar en el retiro y tú sabes, es algo un poco incómodo por demás, un tema bien delicado, el tema del retiro. ¿Cuándo te haces consciente de eso y por qué? De verdad te voy a ser muy sincera, no me hice consciente de eso. Nunca llegó O la sea, conciencia. no me hice consciente de eso, simplemente me llega una oportunidad
en la federación, donde el presidente Anthony me pone una oportunidad en la mesa y bueno, yo ya también decía, tengo 41 años, o sea, claramente aquí podría jugar 2 años, 3 años más, pero bueno, yo pensé y dije, ¿y si este tren no pasa de nuevo? Porque en realidad te lo digo, nunca pensé en mi retiro, no tenía un plan B, o sea, yo estaba como que si yo iba a jugar, no sé, toda la vida, te lo puedo jurar que es así. Y bueno, lo sentí así porque como te digo, siempre entrenaba, siempre todavía entreno, me preparo, pero bueno, se me presentó esta oportunidad y bueno, lo pensé, dije, puedo jugar 2 años más, pero si después esta oportunidad no va a estar en la mesa otra vez, Claro. yo tengo que seguir avanzando. Entonces, bueno, un día dije, voy a tomar la oportunidad y bueno, me voy a retirar. Conversé con el profesor Pinto en su momento, porque bueno, yo estaba en la lista de las convocadas para la selección nacional, y le dije, profe, mire, esta vez no la voy a acompañar como jugadora, voy a tomar esta oferta que me están haciendo el presidente Anthony Coelho en la federación. Y bueno, eso fue para él, me decía, pero no, pero juega ahorita, te retiras ya al acabar el torneo. Entonces, bueno, es un duelo que todavía vivo, Denis, te lo digo, porque ahora que soy la comisionada de la Superliga y veo los juegos y a veces digo, cónchale, a lo mejor podría jugar que sí, 3 minutos por cuarto, podría sumar, pero bueno, son pensamientos que te pasan y bueno, es un guayabo que hay días donde es fuerte y potente y hay otros días donde simplemente digo, bueno, es un capítulo que cerré a tiempo y digo a tiempo porque me retiré saludable, me retiré jugando bien, pienso que me retiré de la mejor manera. Bueno, ese partido allá en Barquisimeto que lo perdimos, pero bueno, Pastora tenía un equipazo, no lo podemos negar. Y bueno, así es el básquet, unos ganan y otros pierden, pero pienso que mi retiro lo hice de la mejor manera por esa parte. No me retiré porque me sentía mal, porque tenía lesión, porque... Y bueno, Dios me dio la dicha de poder disfrutar el básquet después de un diagnóstico, después del COVID, que fue un momento duro para mí, casi nunca comparto esto, pero fue un momento donde mi fe se tambaleó, como decimos, para decirlo coloquialmente. Me dio COVID y no me sentía mal, nunca me sentí mal, pero bueno, creo que empecé a entrenar muy rápido y tuve una inflamación en el pericardio, me encontraron una cardiopatía en la válvula aórtica, entonces bueno, fue como un momento bastante oscuro para mí, porque bueno, a primera vista no iba a poder seguir jugando baloncesto y bueno, esto para mí fue, bueno, se me vino el mundo encima, ¿qué voy a hacer? Y bueno, fueron días, te voy a decir, días muy difíciles para mí, fue un año y medio difícil bueno, donde, donde me encontraba como perdida, no encontraba espacio, no sabía qué iba a hacer. Y bueno, gracias a Dios, yo soy una mujer de fe, siempre lo digo, y mi familia también. Y Dios me dio la oportunidad de volver a las canchas y regresé a las canchas con Cayenas de Carabobo. Tampoco fue fácil regresar a las canchas después de un diagnóstico, después de vivir un año y medio bajo una estricta, ¿cómo se diría? Tomando medicamentos, una rutina totalmente diferente a la que yo estaba acostumbrada. O sea, no podía Supervisión médica. trotar, tenía que estar caminando. Entonces, bueno, también me daba miedo regresar a las canchas y bueno, en su momento mi amigo Vargas, el Grillo, me ayudó mucho en esa etapa donde, bueno, él me decía, ven, te vamos a lanzar, yo te acompaño. Y ahí nos acompañábamos. Y ahí como que fue mermando mi miedo de que, bueno, de verdad tenía miedo, me da vergüenza decirlo, pero me daba miedo que me diera un infarto en la cancha. O sea, porque, bueno, era el corazón, o sea, si el corazón no te late, no entiendo. Pero bueno, Dios me dio la oportunidad en el 2023 de regresar con Cayenas de Carabobo y jugar aquí en mi casa fue de lo mejor que me ha pasado. O sea, después de que tuve 23 años, imagínate, jugar con 40 años acá a mi estado y hacerlo de la manera en que Cayenas lo hizo, o sea, darles alegría al estado, fue, bueno, un momento de verdad gratificante donde, bueno, después de pasar todos estos días negros que yo digo, Dios me dio la dicha de volver a hacer lo que me gusta y yo digo, yo soy una prueba fehaciente de que los milagros existen porque pienso que fue un milagro, porque imagínate, después de decirte no puedes jugar básquet,
a volver a jugar a un nivel que yo digo que es un buen nivel, pues es un milagro, es un Claro, qué milagro. bueno. Qué bueno. Y qué sabroso decir Dios es bueno y es bueno siempre. Sí, es bueno Esto, siempre, sí. estuviste año y medio bajo supervisión médica y sí, es delicado, es un tema delicado en cualquier disciplina y para cualquier decisión, porque lo que tú, como tú bien lo describías. Y fíjate que volviendo al tema del retiro, creo que fue muy sabio la decisión que tomaste, porque por lo general, obviamente ya no va a ser tu caso, porque ya no estás en la cancha, o por lo menos a nivel profesional, no sé si estás activa con el tema de las categorías máster, pero en la mayoría de los casos, Ibanez, cuando no se toman esas decisiones y se piensa como venías pensando, no, yo voy a darle, yo voy a darle, yo voy a darle, generalmente son lesiones las que obligatoriamente apartan al atleta de un deporte y sobre todo el tema del baloncesto que es tan, pero tan exigente, tan físico, generalmente eso ocurre. En la actualidad, como bien decía Ibanez, ella es team manager de la Selección Nacional Femenina y comisionada de la Superliga también. El team manager, ese fue el llamado que le hizo Coelho. Y quiero compartir esto también en ADN 24, gracias porque Ibanez así nos lo dijo antes de comenzar el programa. Se está postulando como presidente de la Asociación de Baloncesto del Estado Carabobo. Cuando yo me enteré, se lo dije personalmente, Ibanez, tienes todo el pergamino para lograrlo. Desde esta ventana, desde esta tribuna, quiero que sepas que tienes el apoyo de todos nosotros y si estuviéramos en Valencia, bueno, con los ojos cerrados. Pero bueno, Gracias. es un trabajo que si bien es cierto en la parte organizacional, Ibanez tiene poco tiempo, bueno, compartamos su hoja de vida. En el básquetbol tiene bastante experiencia o tuvo bastante experiencia como para poder ejercer este cargo. Desde acá te deseamos todo el éxito. ¿Y cómo vas con eso? Cuéntanos, por cierto. Bueno, con lo de la asociación, como te lo dije cuando antes de la entrevista, o sea, sé que hay, no voy a decir que hay como una desconfianza, pero sé que estoy comenzando en este camino dirigencial, administrativo. Bueno, comencé haciendo un trabajo de clínicas femeninas, porque bueno, es una realidad que estamos viviendo acá en el estado, donde bueno, el deporte formativo es escaso, para serte sincera, no hay una competencia, no hay una estructura, no hay una planificación con propósito. Entonces, bueno, mi idea principal era como que despertar el baloncesto femenino a través de las clínicas. Obviamente era clínicas para todas las niñas, no tenías que tener experiencia en el baloncesto. También como para motivar, ¿me entiendes? Porque creo que si tú cuentas tu historia, no sabes cuántas personas puedes motivar a realizar, a unirse no solamente al deporte, sino a prepararte, porque creo que a través de mi historia puedo contar de que el básquet para mí ha sido una plataforma o un trampolín, yo lo llamo así, donde me abrió muchas puertas que, bueno, que quizás no todos tuvieron la oportunidad o no se les presentó la oportunidad. Estudié en un buen colegio acá en Valencia, el Juan 23, estudié becada, me fui a Estados Unidos a estudiar, jugué profesionalmente. Ahora, hoy en día, pertenezco a, a un programa de la FIBA que se llama Her World, Her Rules, que lo hice allá en el estado de Lara cuando estuve en el Suramericano U15, ¿verdad? Entonces, que es un programa muy parecido a lo de las clínicas, es como para motivar a niñas a que se enamoren del baloncesto. Porque bueno, aquí gusta el voleibol, el balonmano, el kicking ball, pero el baloncesto a nivel femenino es difícil No, encontrar jugadoras. sí, sí. Pero bueno, si no tenemos una estructura, si no tenemos una planificación, si no tenemos esa motivación para darle a esa generación de relevo, es difícil que las jugadoras se enteren de todo lo que pueden lograr si toman esto como con constancia, con disciplina. Y creo que acá en Carabobo de verdad hace falta un cambio, definitivamente. Nosotros, después de haber estado en la palestra deportiva en los primeros escalafones, ahora estamos en segundas divisiones, con todo esto de la Superliga Junior, que me parece bastante interesante, porque bueno, juegas en primera división, los mejores equipos, segunda división, y con el fin de que, bueno, primero ponerte retos, mira, voy a subir a la siguiente división, o en la tercera división, bueno, todos juegan, ¿verdad?, a un mismo nivel, y el que va trabajando mejor y el que va construyendo, ese es el que va a ir avanzando. Entonces, nunca pierdes como esa llama competitiva en esta estructura de la Superliga Junior. Entonces, bueno, creo que en Carabobo tenemos que comenzar a hacer un trabajo en cada uno de los clubes, en las comunidades,
donde exista, como te dije, la planificación, la organización y estructurar nuestro baloncesto de una manera en que podamos aprovechar primero la dimensión del estado, los ejes, porque en Carabobo es un estado de talento. Aquí hay talento, pero simplemente el talento no es suficiente. Entonces, bueno, de verdad te digo que me tomé la decisión de hacer esto, no porque yo sea Ibanez, o porque yo me piense que, o sea, como que me la sé toda, no es eso. Lo hice porque pienso que podemos mejorar, podemos ser el estado que fuimos cuando yo era jugadora, no sé, cuando yo era jugadora no perdimos nunca, te lo digo. Pero no perdimos nunca, no porque éramos muy talentosas, teníamos talento, pero había una estructura. Había organización. Había una organización, había entrenamientos con propósito, ¿me entiendes? Entonces, bueno, hoy en día hay una carencia de eso acá y bueno, yo he construido un equipo de trabajo bastante interesante, donde son personas del baloncesto, donde pienso que las personas que me están acompañando saben del tema y sí, saben del tema de eso, de estructuras, de organización, de branding, de marketing, que hoy en día eso es tan importante en las organizaciones. Entonces, pienso que podemos hacer un buen trabajo y obviamente de manera mancomunada con esas personas que hicieron básquet o que han hecho básquet acá desde hace muchos años con una visión nueva, ¿verdad? Que nos permita encontrar la fórmula para retomar el camino que tuvimos hace muchísimos años. Y serías la primera mujer presidenta de la Y Asociación sería de la primera Baloncesto mujer presidenta, sí, señor. de Sí. Carabobo. Sí, Bueno, entonces, todo el bueno, éxito. estoy ahí, vamos, estoy Claro, trabajando. claro. No, continúa con lo que yo resumiría una muy buena motivación que tienes para ejercer y para emprender este nuevo proyecto que Dios quiera se haga realidad. Ya estamos llegando casi al final, estamos en las últimas posesiones, Ibanez. Si yo te pidiera, por favor, que definiera, según Ibanez Márquez, en una frase o en una palabra, ¿qué es para ti el básquetbol? ¿Cuál sería? Que para mí el básquetbol, bueno, el básquetbol para mí es mi pasión, es mi pasión. Yo pienso que uno en la vida, ¿cómo te diría? Uno en la vida o sea, es es como que lo que te maneja, ¿me entiendes? Lo que te inspira, lo que te inspira a ser mejor, no solamente a nivel profesional, pero el baloncesto para mí ha sido mi vida. Y yo siempre lo digo, o sea, y de hecho quiero seguir ligada al baloncesto. Yo hice carrera en Estados Unidos, yo soy licenciada en gerencia y finanzas, pero yo siempre he pensado de que yo quiero quedarme en el baloncesto, de una manera u otra, ya no como jugadora, ya desde la parte dirigencial, pero no quiero hacerlo porque, o sea, como para seguir yo teniendo logros personales, quiero hacerlo para sumar a este ecosistema del baloncesto acá nacional y quiero sumar para esas generaciones de relevo donde las selecciones puedan enfocarse y tener esa parte de una buena preparación, de que no solamente hablo de preparación física, de preparación mental, de alimentación, donde el atleta tiene que saber que para ser un atleta de élite, valga la redundancia, tienes que trabajar mucho, pero sería más fácil trabajar mucho si tienes todos esos componentes que son básicos para llevarte a ese nivel. Entonces, es algo que me inspira a mí y es algo que me sigue apasionando. Y en nombre del baloncesto te damos las gracias por eso, por tener siempre esa intención de querer sumar para nuestra nación, para nuestra amada Venezuela. En nombre de todos los fiebrudos del básquetbol, te damos las gracias, Ibanez, por eso, por tener siempre esa intención. Tú estuviste hablándole mucho a las chamas, al femenino durante el programa, pero quiero que ya en esta última parte te despidas con ese buen consejo, rompiendo ese tabú que hay en el básquetbol femenino, si hay unas chamas que están conectadas o unos representantes que en este momento están viendo el programa. Y oye, mira lo que dijo Ibanez en cuanto a iniciarse en el baloncesto femenino. ¿Cuál sería tu consejo, Ibanez? Bueno, mi consejo es, primero, o sea, tienes que, tienes que soñar.
Tienes que soñar para poder, como para poder despertar esa chispa en ti. Segundo, el baloncesto a mí me ha dado no solamente alegrías personales, me dio trabajo por muchos años, me dio estudio, me llevó a países donde jamás pensé estar, me llevó a conocer personas que jamás pensé conocer y que hoy en día son personas valuables en el baloncesto. Entonces, más allá de un deporte, el baloncesto para mí ha sido mi impulso y mi trampolín para llegar a mis objetivos, no solamente como atleta, sino objetivos personales. Entonces, bueno, la invitación es a todas esas niñas que le llamen la atención, que tengan la curiosidad, bueno, simplemente que se atrevan, ¿verdad? Y que no se aburran. Pues al principio, a lo mejor como no sabes, te vas a sentir fuera de lugar, pero si sientes esa chispa, si sientes ese clic, síguelo intentando porque definitivamente hay cosas que tienen que pasar para que tú puedas experimentar logros, para que puedas experimentar crecimientos, de verdad que sí. Ivana y Márquez, muchísimas gracias por acompañarnos en este bonito programa con la eterna capitana. No, gracias a ti por la invitación, de verdad, muy agradecida. Siempre que puedo digo que me encanta cuando hay difusión de nuestro deporte, cuando hay difusión de todo lo que se está, de todo el trabajo que se está haciendo ahorita en el baloncesto formativo, en el baloncesto femenino, y cuando hay esa difusión de todas esas protagonistas que hacen vida en este deporte que tantas alegrías le ha dado al país. Y bueno, de verdad honrada de que me hayas invitado. Sé que no pudimos aquella vez en Lara, pero bueno, el tiempo de Dios es perfecto. Entonces, bueno, de verdad, muchísimas gracias. Gracias a ti, sí, es cierto. Hace ya algún tiempo tuvimos la intentona de grabar y no lo logramos, pero bueno, gracias a Dios se dio todo. Desde Medellín, Valencia, en Barquisimeto, Idea Project, vía online, gracias a ellos también pudimos realizar este capítulo con la eterna capitana venezolana Ivaney Márquez. A ti que te conectas también, muchísimas gracias por ser parte de ADN 24, la identidad del baloncesto. Por Lara Center en Cabudare, porque entrenarte es la meta. De Comármol, Venezuela, tú imaginas, nosotros creamos. Datanet, conéctate al futuro. Escuela de Baloncesto Future Stars.